días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Monitor Económico aquí en la pantalla del canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes una mañana más aquí en este espacio, transmitiendo en vivo y directo, como siempre les contamos desde el Working, ubicado en el Paseo de la Galería. Un lugar donde podés hacer que ir a trabajar realmente sea toda una experiencia. Te recuerdo que el Working te invita a que conozcas la experiencia denominada Coworking Café. Siguiendo siempre todas las medidas sanitarias, de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas, estamos ubicados en el acceso principal de las Torres de Paseo La Galería. Podés hacer tu reserva para venir a trabajar en este lugar a través del 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca antes vista en Paraguay. También te recuerdo que Tigo Business tiene una promo muy interesante o un concurso muy interesante. Se trata de Conecta tu emprendimiento en el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tenés hasta el 5 de septiembre para poder postular a tu emprendimiento. Y puedes postularlo a través de esta página, conecta.tigo.com.py. Creando conexiones que impulsan, siempre está Tigo Business. También te recuerdo que Concasa es la empresa número 1 de venta de materiales de construcción en el país y sabe que tu dedicación y esfuerzo son los materiales de los que vos estás hecho, y por eso, para ayudarte en tus proyectos, te trae una promo súper interesante. Todos los lunes en Concasa encontrás 10% de descuento en alquiler de contenedores para residuos y escombros. Puedes alquilar llamando al 0974 914 255. Te repito el número, 0974 914 255. Concasa tiene todo para la construcción. Vamos ahora, como siempre lo hacemos, a el resumen de los principales indicadores de la jornada. Antes de ir a los indicadores, vamos a mirar la pregunta que estamos haciendo en la jornada de hoy a través de las redes sociales. Hoy le estamos preguntando a la gente lo siguiente: al demandar un crédito del sector financiero, su experiencia en el proceso fue ágil y con buena tasa, muy burocrático y lento con alta tasa de interés. Son las tres opciones que le estamos dando para que ustedes puedan estar votando. Hoy vamos a estar hablando con gente de la Asociación de Bancos del Paraguay para que nos puedan dar un poco la referencia de cómo están sintiendo también ellos la demanda del crédito. Ahora vamos a mirar los datos del indicador que habíamos anunciado. El dólar está en el precio de 6.800 guaraníes en la compra, 6.870 está a la venta, el real está a la compra a 1.250, estamos viendo un precio de venta de 1.350, estamos viendo también al peso argentino que abre hoy con un valor de 35 guaraníes a la compra, 45 a la venta, se mantiene estable la moneda argentina. Y en el caso del euro sí vemos apreciaciones. Fíjense ustedes, está a 7.950 guaraníes, ya muy cerca de los 8.000, a lo que estamos todos los días monitoreando y estamos viendo que se está apreciando bastante fuerte. Y el precio de venta está a 8.380 guaraníes. Vamos a mirar también el tablero de cotizaciones internacionales de las principales materias primas que Paraguay exporta, y tenemos acá a la soja que está a $531 por tonelada. Vuelve a subir la soja después de que en algún momento, hace un mes y medio más o menos, se había dado un bajón importante en el precio. Recordarán ustedes, llegó a estar incluso por debajo de los $500, ahora está recuperando fuerza, nuevamente hoy abrió al alza con $4,7 más en la apertura del día de hoy. En el trigo también con números positivos, $267 el precio por tonelada, ganando 5,7. En el caso del arroz vemos un precio de $13 con tonelada, también con número positivo. El que sí abrió la baja en el día de hoy, acá estamos observando, es el maíz, que está igual a un precio relativamente alto, $216 por tonelada. El petróleo también tuvo una pequeña reducción en el día de hoy en el precio de apertura, está a 66,80 el precio del barril del petróleo WTI, que es el que nos sirve de referencia para nuestra región. Vamos a mirar también cómo está el mercado de valores. Siempre estamos observando algunos de los resúmenes que nos hace la Bolsa de Valores y Productos. Acá tenemos el top de 10 emisores, los 10 emisores más negociados en el mercado total en el mes de julio, y tenemos en primer lugar a Cementos Concepción, que ha logrado comercializar sus títulos de bonos por 689.221 millones de guaraníes. Después, en segundo lugar,
aparece el Ministerio de Hacienda, que tuvo un flujo de negocios de 627 mil millones, el Banco Itaú 270 mil millones, Núcleo S.A., que es la compañía telefónica, con 160 mil millones, Banco Basa 101 mil millones, Vicente Escabone 66.809 millones, el Grupo Vázquez 46.883 millones, Rieder y compañía 26.365 millones, Chacomer 20.157 millones y Telefónica Celular de Paraguay, la empresa Tigo, con 18.723 millones de guaraníes comercializados en sus títulos en el mercado primario. Total negociado en el mercado primario 2.106.436 millones de guaraníes, que representa un 1,61% más que el mes de junio, es lo que nos indica entonces la Bolsa de Valores respecto a el volumen de negocios que se tuvo entonces en el mes de julio, y vamos a ver de qué manera se va comportando también el mes de agosto. Por lo menos por los anuncios tenemos varios emisores que van a salir este mes con productos muy interesantes y también con volúmenes muy interesantes que nos indican de que vamos a seguir viendo una dinámica similar a la que estamos observando hasta este momento. Ahora es momento de hacer una breve pausa, vamos a una pausa y a la vuelta ya estamos con el tema de análisis del día. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. En nuestro análisis del día, hoy vamos a mirar los datos sobre el informe de comercio exterior dados a conocer el día de ayer, que nos muestra cómo está el ritmo de las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial. Hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a las exportaciones. Mañana seguramente vamos a ver las importaciones. Vamos a arrancar con eso. Datos de exportación, entonces, el Banco Central de Paraguay es la fuente. Las exportaciones totales se incrementaron en un 28,4% a julio del 2021, nos dice este informe. Fíjense ustedes acá la diferencia que hay. Ese 28% representa esta diferencia que hay entre todo lo que se había exportado el año pasado versus todo lo que se ha exportado ya este año. El año pasado, a esta altura del año, a julio, teníamos un total de exportación de 6.449 millones y este año llegamos a 8.280 millones de dólares de divisas generadas por exportación. Las exportaciones totales están entonces creciendo a un 28,4%, las exportaciones registradas están creciendo a un 31%, las reexportaciones, que está muy vinculado con el comercio de frontera,
son todo ese movimiento comercial, ese flujo que hay, sobre todo en Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, y ciudades fronterizas con el Brasil. Acá vemos que está creciendo en un 43%, lo que sí está cayendo a un 25.3% son las otras exportaciones. Eso es lo que todavía no se ha logrado recuperar. Pero sí vemos una diferencia muy positiva, entonces, del 2021 respecto al 2019 e incluso superior al 2020, incluso superior al 2019 y al 2018, ¿verdad? Si comparamos con los años anteriores, también el registro de estos primeros 7 meses del año son más positivos que lo que hemos observado en los últimos años, incluso antes de la pandemia. Vamos a mirar otro registro, exportación por sector, tenemos ahora, a ver qué tenemos acá. De las exportaciones por sector vemos que los productos primarios, esto es todo lo que tiene que ver con materia prima, soja, granos, ¿verdad? De cereales, han tenido una variación positiva del 40%, han aumentado el volumen de divisas por exportación de estos productos, manufacturas de origen agropecuario. Acá es un poco la transformación de las materias primas, es lo que estamos viendo acá. Ahí tenemos aceite de soja, harina de soja, está la carne también, ¿verdad? Que los cortes de carne, los diferentes cortes de carne, todo lo que tiene que ver con los ingresos a través de los frigoríficos. Bueno, eso es... ese es este segmento que vemos acá, manufacturas de origen agropecuario, que han tenido un crecimiento también del 45%. Manufacturas de origen industrial, ahí sí ya vemos otro tipo de manufacturas, entra todo lo que tiene que ver con plásticos, textiles, ensamble de algunos equipos, hilos, cables. Bueno, ahí tenemos un crecimiento del 46%. Combustibles y energía, acá en gran medida son los ingresos de divisas que tenemos a través de la cesión de energía de las entidades binacionales, y ahí sí vemos claramente una caída del 10,3%. En el total, si sumamos todo esto, tenemos una variación positiva del 31% según este dato del Banco Central. Y por último, vamos a mirar ingresos de divisas por sector, cuánta plata están generando cada uno de estos segmentos, y vamos a mirar por rubro específico. Fíjense ustedes acá, solamente en granos de soja hemos tenido ingresos de divisas por 2.087 millones de dólares, creciendo un 40%, aceite de soja, 287 millones de dólares, creciendo un 39%, harina de soja, ingresos por 455 millones de dólares, creciendo casi un 30%, 29.9%, cereales, un crecimiento, ingresos de divisas por 429 millones, creciendo 49%. La carne, solamente al mes de julio ya ha reportado ingresos de divisas por 1.017 millones de dólares, superando incluso registros de todo un año, de años anteriores. Entonces vemos por eso un crecimiento del 61%. Exportación de cuero, ya hemos generado divisas por exportación por 57 millones de dólares. Acá sí hubo una variación muy importante, un 127% más que el año pasado. Materiales plásticos, tenemos ingresos por 50 millones, hilos y cables, todo lo que tiene que ver con autopartes, crecimiento de divisas por 136 millones, prendas y demás artículos textiles, 79 millones y 853 millones de dólares el resto de los ingresos por exportación. En todos, fíjense ustedes, en todos prácticamente tenemos números positivos de crecimiento, excepto por la cesión de energía, que era lo que ya comentábamos, que está en números rojos con una caída del 10% de los ingresos a través de cesión de energía, que ya acumula ingresos por 920 millones de dólares. Eso es si sumamos los ingresos a través de Itaipú y a través de Yacyretá, que obviamente por la cuestión de la menor producción que estamos viendo producto de la sequía que está afectando al río Paraná, sobre todo, es que se están observando entonces estos menores ingresos a través de esa fuente que tenemos de energía. Muy bien, hasta aquí entonces tenemos un resumen rápido de la manera en la que se están comportando las exportaciones, las variaciones positivas, la recuperación que se está observando en el mercado, en el comercio internacional de Paraguay. Mañana seguramente ya vamos a estar mirando del otro lado, el lado de las importaciones. Hasta aquí un breve análisis, hacemos ahora una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar con autoridades de Asoban para conversar un poco cómo está la demanda del crédito en el sistema bancario. Así que eso lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa.
Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con casa, todo para su construcción. Entendiendo que no podemos seguir reproduciendo lo mismo. Y en ese no reproducir lo mismo es establecer en el municipio un nuevo modelo de gestión que permita verdaderamente romper con las cúpulas. Y cuando yo digo romper con las cúpulas, hablo de colorados y liberales. Nosotros tenemos ahora mismo, como de los 12 concejales, como 8 que están pidiendo el famoso recutú. De esos 8, prácticamente todos fueron cómplices y corruptos con ambos intendentes que salieron, ¿verdad? Porque solamente las mujeres que estamos en política sabemos la violencia que estamos viviendo. Sí. O sea, no solo violencia física o verbal, sino también que te dejen de lado. Primero aclarar que la cuota sigue estando en el Código Electoral, eso no se tocó, eso no se modificó, no hay una reforma en la cuota. En razón de 5 lugares debe haber como mínimo una mujer, eso no varía. Los movimientos o partidos políticos o agrupaciones políticas que no lo hayan hecho no pueden inscribir sus listas de candidaturas para la Junta Municipal para esta general. Casa con fibra óptica personal, ahora con mega velocidades de 1000 megas. Fibra óptica para pesos pesados. Mayor velocidad de subida y de bajada. Planes desde 100.000 guaraníes. Te duplicamos los megas de tus planes en combo. Y por ser cliente, también te duplicamos la velocidad. Empezá a disfrutarlo. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. La única con velocidades hasta 1000 megas. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con casa, todo para su construcción. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de nuestra entrevista habitual de cada mañana. Y hoy tenemos como invitado a Hilton Ñerdina, él es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Bancos del Paraguay y también gerente general del Banco Familiar, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Hilton? Muy buenos días.
Muy buenos días, Samuel. Muy buenos días a vos, a toda la audiencia. Un gusto estar aquí. Un gusto también para nosotros poder tenerte en esta mañana y te agradecemos tu tiempo. Queríamos justamente preguntarte, al cierre de este primer semestre, estuvimos mirando en esta semana los números que se dieron a conocer a través del boletín y también a través del dato de indicadores financieros del Banco Central, donde muestran que hay una evolución positiva en el volumen de créditos, tanto en dólares. Si bien es cierto, hubo una pequeña recuperación en guaraníes, hay una evolución positiva, en dólares todavía estaba costando un poco recuperarse, pero había algunas señales. Queríamos tener un poco tu análisis de qué manera están mirando desde el sector financiero esta primera mitad del año en el negocio del crédito. Bueno, sí, efectivamente se empiezan a notar algunos signos de recuperación en algunos indicadores, ¿verdad? Luego de casi 12 meses de complicaciones, como ya sabemos, por los problemas de la pandemia, ¿verdad? Se empieza a notar algún signo de recuperación en la demanda de créditos, ¿ya? Todavía débil, pero con algún signo alentador, ¿verdad? Hay que decir que de alguna forma el año pasado cerró con números mixtos, o sea, mixtos me refiero a que los primeros 3 meses del año venían muy bien y después con la pandemia, bueno, todo se derrumba, mejora un poquitito hacia fines de año, entonces eso genera cierta mezcla de comportamiento en el año, ¿verdad? Yo tengo un numerito que quería compartir contigo y Perfecto. con la gente, si me permiten, por favor. Sí, Eh, bueno, no sé si ahí se ya te puede puedo ver. ver ahí. Sí, ya podemos observar. Sí, lo que se ve aquí un poco es el comportamiento comparado de los créditos y los depósitos, ¿verdad? En el crecimiento interanual, es decir, junio contra junio, ¿verdad? Entonces, el crédito al cierre de junio creció 8,5%, digamos, y es una misma, más o menos la misma medida que había crecido en el año 2020. Entonces, eso uno puede decir, bueno, ¿dónde está el efecto de la pandemia? De todas maneras, ha crecido el crédito, ¿verdad? Y cierto, creció comparado con junio del año pasado a junio de este año, ¿verdad? Pero como mencioné, a un comportamiento bastante irregular cuando uno mira al interior de los meses. Tal vez para entender un poquitito más este cuadro hay que mirar que muestra un poco el crecimiento del crédito por las principales actividades económicas, ¿verdad? Y acá se ve, por ejemplo, que el sector consumo, que es un crédito muy masivo que afecta a muchísima gente, son créditos pequeñitos distribuidos en una gran cantidad de personas, prácticamente no creció este año, es decir, prácticamente está estancado, ¿verdad? El crédito comercial también creció poco, creció apenas 3%, 3,4%. Y bueno, el crédito agrícola cayó incluso, eso porque fue un buen año relativamente agrícola y los productores pagaron sus cuentas. Entonces, al pagar sus cuentas, se redujo la cartera, ¿verdad? Y bueno, en ganadería tampoco fue muy bueno el crecimiento, apenas 1%, sobresaliendo el crédito al sector industrial con algunos créditos importantes, grandes, que de alguna manera levantaron ese indicador, ¿verdad? Esto, mirando así por sectores, se entiende un poco mejor el crecimiento. Es decir, el crédito minorista, el crédito comercial de las micro y pequeñas empresas todavía se encuentra resentido, con algunos signos de recuperación, especialmente en junio. Pero cuando uno mira 12 meses todavía no se puede ver ese crecimiento, por lo menos en estos sectores más masivos, ¿ya? Y les muestro también un poco el indicador de la morosidad de los bancos. La morosidad se reduce un poco, se reduce en junio con relación a junio del año pasado, ¿verdad? Y esto es gracias sobre todo a las distintas medidas de refinanciación, renegociación de operaciones, a las medidas del COVID que fueron
fueron llevadas adelante, impulsadas por el Banco Central y adoptadas por los bancos. Acá se puede ver las carteras refinanciadas de los bancos, digamos que es la parte azul, ¿ya? Y a eso le agregamos la cartera COVID, ¿sí? Que es las refinanciaciones realizadas con las medidas del COVID, que prácticamente casi llevaron a un 27% de la cartera con este tipo de medidas de refinanciación. Entonces, aquí en esto se puede ver un poco digamos, el efecto de la pandemia en cuanto a la reestructuración, refinanciación de operaciones realizadas el año pasado y este año, que han ayudado a que la morosidad se contenga y, digamos, también ayudado a los clientes a poder pasar esta situación un poco más holgadamente, ¿verdad? Bueno, y por último, este cuadrito que quería mostrarle un poquitito, que es el de la utilidad de los bancos. En este caso se puede ver que obviamente hay estos datos tienen que ser a junio. Se puede ver que hay una reducción, obviamente, que es condicente con la situación económica, ¿verdad? Entonces, en general, esto para resumir un poco los principales indicadores del sistema, Samuel. Muy bien, me parece muy interesante los datos que diste a conocer. Una primera pregunta que quería hacerte: en esa cartera de reestructurado, refinanciado, vimos un porcentaje interesante de lo que es los créditos los créditos COVID, ¿verdad? Que tienen un tratamiento especial. Respecto al tema FOGAPI, ¿las garantías se han ya activado en algunos casos o están aquellos que fueron beneficiados con estos préstamos están cumpliendo con sus obligaciones hoy día respecto a esa figura especial? Realmente muy poco todavía se ha activado. Yo te diría que ni el 1%, ni siquiera eso, digamos, muy pocos casos. ¿Por qué? Y bueno, porque en mayor parte los periodos de gracia que se concedieron fueron bastante largos, ¿verdad? Un año en algunos casos, 6 meses en otros. La gran mayoría está cumpliendo, ¿sí? La gran mayoría está cumpliendo. Ahí va a haber, obviamente, alguna morosidad, es normal que se presente. Y lo que se hace, de alguna manera es como esta situación del COVID ya está durando más de lo inicialmente pensado, ¿verdad? Entonces, se vuelven a refinanciar o reestructurar las operaciones cuando vencen, ¿sí? Extendiendo los periodos de gracia si fuera necesario. Pero hasta el momento es muy poco lo que se ha activado, Samuel. Ya. Ahora, respecto a la cartera de consumo, ese crecimiento de 0,2% es porque hay una menor demanda del mercado o porque también los bancos todavía tienen cierta incertidumbre a la hora de colocar ese tipo de crédito, que de hecho son mucho más riesgosos porque todavía ven incertidumbres en el corto plazo en el mercado? Mira, y es una combinación de las dos cosas que mencionas. Es decir, por un lado, los bancos sienten una menor demanda, ya que se empezó a reactivar ahora en junio, julio. ¿Coincidente con qué? Coincidente con esta vacunación masiva que estamos teniendo. Eso, si bien todavía es poco, vamos a decir, en cuanto a cobertura total, ha generado como un optimismo generalizado en la población. Y ese optimismo se traduce de vuelta en pensar de vuelta en invertir, pensar en los proyectos, pensar en cambiar el vehículo, pensar en reactivar, en renovar tu casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es como que se da una mayor demanda en julio, junio, ¿sí? Pero eso no lo teníamos antes, ¿ya? Y por otro, claro, también, como esta situación afectó a muchas personas, afectando los ingresos, y sobre todo afectó a quienes, a los que no tienen un ingreso relativamente seguro, ¿ya? Por ejemplo, a los cuentapropistas, a los independientes que estaban vinculados a estos negocios más afectados, como por ejemplo los eventos, el turismo, etcétera. Esos clientes, lógicamente, están en una situación compleja y bueno, si se los atiende, se los atendería eventualmente con el FOGAPI,
¿ya? Pero el FOGAPI también tiene su límite, ¿verdad? Es decir, su límite en cuanto a cantidad de crédito que se puede conceder, ¿verdad? Entonces, bueno, y condiciones de elegibilidad también. Entonces yo te diría, en un 80%, un 80-90% del problema del crecimiento del crédito es demanda. Totalmente, totalmente. Ahora, respecto a lo que mencionaste, me llamó un poco la atención el sector agrícola, que sigue todavía con números negativos. En el indicador del mes pasado habíamos visto por primera vez algún número positivo en la cartera en dólares y en el último, que salió este mes, ya volvió a ser negativo. Eso es porque los agroexportadores que demandan mayoritariamente estos tipos de créditos ahora están pagando sus cuentas y todavía no inicia el periodo de siembra donde normalmente ellos suelen demandar mucho fondeo, Hilton. Efectivamente, el movimiento de la cartera agrícola sigue la estacionalidad de ese tipo de negocios. O sea, las cosechas importantes se dan a partir de febrero, más o menos febrero, marzo, ¿verdad? Y bueno, y la recuperación de allí pasa unos 30, 40 días hasta llegar a que el productor recibe el dinero. A veces se demora un poco más porque espera que los precios estén bien para cerrar. Y generalmente a partir de abril, mayo empiezan a pagar sus cuentas, ¿ya? Este año por ahí se demoró un poquitito más porque se esperó que los precios mejoren un poco, ¿verdad? Pero se da ese bajón, digamos, a medida que van pagando en las carteras de mayo, junio. Y luego a partir de agosto, septiembre empieza de vuelta a crecer estacionalmente la cartera. Entonces, comparar con los meses junio contra mayo, junio contra diciembre no es correcto, ¿verdad? Digamos, no está bien. No, te va a dar una caída indefectiblemente, ¿verdad? Claro. Pero el número que yo mostré, digamos, es comparando un poco con junio del año pasado, donde efectivamente los créditos del sector agrícola fueron más refinanciados que este año, porque el año pasado hubo algunos inconvenientes, digamos, climáticos y demás que este año no se presentaron tanto, ¿verdad? Una cuestión también que mencionaste, el tema de las flexibilizaciones. Sabemos que muchas de las medidas que tomó el Banco Central se extienden hasta finales de este año. ¿Considerás que esas flexibilizaciones o medidas especiales deberían continuar por lo menos hasta el primer trimestre del año que viene o ya se puede ir normalizando a partir de enero del año que viene esas medidas especiales? Y yo creo que debieran continuar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se nota cierta recuperación, todavía no podemos decir de que hemos vuelto a lo que estaba antes, ¿verdad? Todavía hay restricciones, todavía hay sectores complicados, ¿verdad? Creo que las cosas van a ir mejorando gradualmente, pero levantar de golpe todo diciembre, y yo esperaría un poco más para tomar esa decisión. Si me preguntan ahora, te diría que preferiría que sigan un tiempo más, pero de por ahí las cosas mejoran mucho y bueno, entonces habría que ir levantando gradualmente. Es decir, hay que monitorear un poco más. Así como está la cosa hoy, sería ideal esperar un poco, ¿verdad? Así mismo. Respecto al tema de las tasas, vemos tasas activas históricamente bajas. Estábamos mirando el otro día un promedio ponderado más o menos del 12%, pero hay algunos agentes del mercado que consideran de que en los próximos meses el Banco Central podría volver a aumentar sus tasas de política monetaria y con ello estas tasas muy bajas que estamos viendo comenzarían a revertirse. ¿Considerás que eso se puede dar, Hilton? ¿O mantendríamos estos niveles bajos? Mostrando al público las tasas de interés, ¿verdad? Del sistema financiero. Y bueno, lo que estás mencionando precisamente se ve ese bajón de tasas del Banco Central que se dio, bueno, al inicio de la pandemia con fuerza, ¿verdad? Hoy está en niveles de cerca del 1% más o menos. Y bueno, también los créditos y las tasas activas y pasivas también bajaron, ¿verdad? Se puede notar ahí, estamos en niveles del 12%, como bien dijiste en guaraníes, y los depósitos a plazo están en niveles del 4,5-5%, ¿verdad? Eso en guaraníes, y en dólares también se ve una ligera baja
a partir del inicio de la pandemia, ¿verdad? Hoy estamos en estos niveles que se ven ahí. Entonces, sí, efectivamente la situación de tasas tiene mucho que ver, por un lado, porque el Banco Central, por un lado, hizo esa bajada en su política monetaria, pero por otro, yo no sé si se llegó a ver, pero yo mostré el cuadro de las tasas de crecimiento de los depósitos y de los créditos, ¿sí? Y discúlpame si vuelvo a mostrar porque creo que es importante mostrar esta parte acá. Ahí se puede ver. La barra naranja es el crecimiento de los depósitos y la barra azul es de los créditos. Y se puede ver que en los últimos 2 años los depósitos y fueron muy sustancialmente creciendo mucho más que los créditos. ¿Por qué? Bueno, y esta situación se dio porque con la pandemia, de alguna manera, la liquidez en general en los bancos aumentó porque hubo una retracción en la demanda de crédito, como habíamos hablado, y también retracción que significó que ese dinero que quedó ocioso, la gente, las empresas que dejaron de invertir, la gente que dejó de gastar, que dejó de salir, que dejó de consumir y que siguió teniendo ingresos, porque los ingresos se mantuvieron para gran parte de la población y otra parte del Estado ayudó a que se mantengan con transferencias, ¿verdad? Entonces eso hace que ese dinero se acumule en los bancos. Acumulado en los bancos generó una muy importante liquidez que hizo que las tasas de interés bajen. Los dos efectos, el Banco Central por un lado y el exceso de liquidez en los bancos. Esta situación probablemente continúe los próximos, digamos, lo que queda del año y gradualmente tendrá que ir desapareciendo. El Banco Central es probable que revise sus tasas en algún momento porque la inflación también ya está presionando, el dólar, la inflación está presionando con niveles cercanos al 5 y entonces en algún momento probablemente lo hará. Pero no, es poco probable que las tasas vuelvan a los niveles que había pre-pandemia del 4 o 5%, lo que había, ¿verdad? Eso es poco probable. ¿Sí? Subirá un poco y las tasas del mercado podrán subir, pero un poco, no mucho, ¿ya? Es decir, seguirán bajas con relación a lo que había antes, porque hay todavía mucha liquidez en el mercado. Mediados más o menos del año pasado, recuerdo en una entrevista que tuve con el presidente del Banco Central, él nos comentaba de que el nivel de la liquidez bancaria estaba más o menos cerca de 1.000 millones. Yo no sé si hoy día eso se mantiene, está en esos mismos niveles. ¿Qué datos tienen ustedes de Asobam, Hildon? Pero no tengo el número en la cabeza directamente. Sí, yo sé que estaba por esos niveles. Yo te diría que no ha bajado. No ha bajado mucho. Un poco, pero no tanto. Debe estar por cerca de esos niveles que mencionas, pero me excuso porque no tengo en la cabeza los indicadores. Lo que sí te puedo decir es que sigue alta la liquidez y probablemente continuaría así en lo que resta del año. Y gradualmente es probable que en el último trimestre, a medida que el crédito se reactive con más fuerza, sí vaya disminuyendo. En el informe que se dio a conocer, en la encuesta sobre situaciones del crédito que se dio a conocer la semana pasada, a mí me llamó mucho la atención de que por lo menos los agentes indicaron que había más expectativas en la colocación de créditos para el sector agrícola y la construcción. ¿Es efectivamente eso lo que esperan, que en este segundo semestre pueda tomar un mayor ritmo en el sector financiero, el sector bancario, Hildon? Efectivamente, lo del sector agrícola es seguro, ya se está notando. ¿Por qué? Porque, bueno, comienza la nueva campaña, ya se empieza a demandar crédito de vuelta para lo que se viene, para la siembra. También estamos viendo una reactivación en el crédito para financiar maquinaria agrícola, ¿sí? Que está creciendo bastante bien. ¿Sí? Hay demanda para financiación de máquinas, eso no hubo el año pasado. Ahí lo que se está presentando incluso son problemas de oferta de las máquinas. Maquinaria agrícola, por los problemas de logística, hay pedidos que no se pueden satisfacer, ¿ya? Entonces, sí, claramente el sector agrícola va a ser un elemento dinámico en el segundo semestre.
Y por otro lado, la construcción privada también, creemos que sí. ¿Por qué? Porque hay unas expectativas positivas en general con este tema de la reactivación que estamos hablando. Entonces, probable que se reactive de vuelta la construcción privada. Ya creo que ya hay signos. Estamos viendo mejores indicadores de créditos para la vivienda. Todavía no llegamos a niveles de lo que había pre-COVID, pero como que hay una reactivación interesante a partir de junio. Entonces, eso se va a dar. Y el crédito derivado de la construcción del sector público y también la actividad de inversión pública continuará, ¿ya? El gobierno, digamos, está continuando sus proyectos. Allí preocupa un poco la demora en los pagos, ¿verdad? Que el Ministerio de Hacienda tiene con los contratistas, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, digamos, eso siempre hubo, ¿verdad? Como que esos plazos normales de espera se están extendiendo. Entonces, eso genera un poco de nerviosismo en ese sector seguramente, ¿verdad? Pero no creo que las obras se detengan. Sí, nos decía la gente de Cavialpo, porque hablábamos hace una semana con ellos, ellos estiman más o menos 220 millones de dólares es lo que se le adeuda a las empresas contratistas y supongo muchos de ellos han demandado préstamos para hacer justamente estas inversiones de maquinarias y tener un poco de fondos a través del sistema bancario, con lo cual se arrastra la demora que hay en pagos para ellos, se arrastra también la demora que hay en pago para los bancos, ¿verdad? Una cascada, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda no les paga y ellos conversan con los bancos y los bancos prorrogan las operaciones. Y lo que se hace es, de vuelta, prorrogar los pagos para adelante. Se entiende perfectamente que la fuente de repago es el gobierno y si el gobierno no le está pagando, tampoco nosotros no podemos exigir pagos así digamos, es así, ¿verdad? Es algo que de alguna manera se da. Lógicamente que esto tiene su costo, ¿verdad? Porque la demora en los pagos genera demora con los bancos. Y bueno, eso tiene un costo financiero que se tiene que pagar, ¿verdad? Y el pago lo tienen que afrontar las empresas. Que lo que ellos también nos decían, después eso, los márgenes que ellos tenían previstos, obviamente después nos decían, terminamos pagándole todo lo que era nuestra ganancia, termina en los costos financieros a través de los bancos, ¿verdad? Por eso también era la queja generalizada de ese sector. Respecto a lo que se puede esperar en estos próximos 2 trimestres para el consumo, vemos que hay un nivel un poco más acelerado ya. Ayer miraba el dato del Ministerio de Salud, ya tenemos un 30% más o menos de gente ya con alguna dosis de la vacuna. ¿Consideran de que los niveles de consumo se podrían ir acelerando en estos próximos meses y con ello también esa cartera que estuvo muy lenta y que vimos recién los números, 0,2% recién en los créditos personales, si mal no recuerdo, estaba creciendo, podría acelerarse, Hilton? Realmente creemos que sí, ¿verdad? De hecho, ya como le decía, julio ya se vio un crecimiento interesante, signos de reactivación. Hay que decir luego que el segundo semestre, por lo general, a partir de septiembre, octubre, digamos, coincidente con el cierre del año, hay una reactivación en general de los créditos de consumo por la época, por la estacionalidad, ¿verdad? Pero este año se va a sumar un poco ese ambiente, digamos, de mayor optimismo de lo que tuvimos el año pasado y ojalá que la vacunación no se detenga, ¿verdad? Todo va a depender de eso y también va a depender, obviamente, de que Dios no quiera, ¿verdad? Se presente una recaída de los contagios por estas nuevas variantes que están dando vuelta por ahí, ¿verdad? Bueno, eso es algo que puede ocurrir, ¿verdad? Y si llega a ocurrir, lastimosamente, de vuelta vamos a tener un frenón seguramente, ¿verdad? Entonces, asumiendo que no, sí. Asumiendo que no ocurra, ibas a decir, bueno, ahí te quería justamente sobre el punto preguntar, porque ayer o antes de ayer salió el decreto donde ya permite que todas las empresas, en las oficinas, la gente pueda trabajar ya el 100% del plantel. ¿Por ahí implica algún riesgo? No sé cómo en el sector bancario, si siguen trabajando con cuadrillas o todos ya están, por lo menos por lo que pudiste observar, ya están trabajando en las sedes de los bancos. Te diré que en los bancos se siguieron estrictamente las distintas recomendaciones del Ministerio de Salud en todo el tema.
somos o fuimos uno de los sectores que estaba dentro de los sectores necesarios, por llamarlo así, ¿verdad? Y no se interrumpieron actividades del sistema financiero en ningún momento, pero sí hubo necesidad de hacer los trabajos en cuadrilla, que se mantienen en algunos casos donde no se pueden dar medidas de distanciamiento, y en otros ya se está volviendo más a la normalidad, ¿sí? Yo te diría que de a poquito estamos volviendo a la normalidad en ese sentido, ¿verdad? Pero yo te diría que eso ya es un tema personal, ¿verdad? Yo no lo veo como que un riesgo, porque la mayor parte de los contagios no viene del ambiente laboral. Eso no ha ocurrido en los bancos y le puedo asegurar que no ha ocurrido en ninguna de las empresas, porque se ha guardado el cuidado, ¿verdad? Los contagios han venido de los contactos sociales, los fines de semana, los viernes, sábados, de por ahí vinieron, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Bueno, te agradezco mucho, Hilton, por conversar con nosotros. Realmente excelente la exposición también que nos diste. Nos pareció súper interesante los números que pudimos observar. Y bueno, ojalá el sistema financiero siga mostrando estos indicadores positivos, se siga recuperando el negocio y podamos ir volviendo de a poquito a esa normalidad tan ansiada que todos esperamos que llegue pronto. Te agradezco. Mira, justamente ahora, para terminar nomás, me pasaron el dato de los créditos FOGAPI concedidos hasta julio, ¿ya? Y los bancos concedieron créditos FOGAPI voy a calcular en dólares porque sí, es mucho dinero en guaraníes, ¿verdad? Sería más o menos 520 millones de dólares de créditos con garantía FOGAPI, ¿verdad? Y esto en un periodo de 14 meses, ¿verdad? Desde que empezó en abril del año pasado, ¿verdad? Las cooperativas dieron créditos estoy viendo acá, más o menos 57 millones de dólares, y las financieras por 131 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, perdón, por 13 millones de dólares. Entonces, volviendo más o menos 500 millones de dólares de créditos concedidos, ¿verdad? En FOGAPI ha ayudado, ha sido un elemento importante en esta crisis, que hay que decirlo. Ha ayudado también el Banco Central con las medidas oportunas de flexibilización que nos ha permitido reprogramar, refinanciar las operaciones. Y bueno, de ahora en adelante, como bien decís, es hacer bien nuestro trabajo en el tema sanitario, vacunarnos todos lo antes posible, que no se interrumpa eso, y mientras tanto guardar las medidas de cuidado. Así que estamos optimistas, que es lo importante. Totalmente. Breve nomás, porque me tocaste un tema solamente te pido en un minuto si podés resumirme. ¿Crees que la cartera del FOGAPI es una cartera que se tiene que seguir potenciando, darle más, inyectar más capital a la AFD, como de hecho la presidenta nos dijo que ellos habían pedido al Congreso, y es una figura que se tiene que mantener, que no solamente por esta cuestión de crisis nomás que tomó tanta relevancia, Hilton? Yo creo que sí. Ahora, entiendo que tiene que ser algo que, bueno, en esta etapa de emergencia se entiende el destino que se le dio, ¿verdad? Que fue prácticamente generalizado. Ya no hubo sector excluido, digamos, esto se abrió y era necesario hacerlo así. Ya en una situación de mercado normal, el esquema de garantías debiera estar destinado a aquellos sectores, segmentos, en donde se quiere tomar una acción, digamos, de política económica clave, que se quiere impulsar, ¿ya? Ya sea el crédito a los pequeños emprendedores, ya sea el crédito a determinado sector que queremos que despegue, o queremos darle un empujón y que no tiene garantías para entregar, ¿ya? O que queremos desarrollar, ¿ya? Porque es estratégico para el país. El crédito para la vivienda, por ejemplo, para ciertos sectores de la población, ¿ya? Debiera tener un esquema de garantías que permita eventualmente
hacer que ese segmento sea mejor atendido. Es decir, ese es el enfoque que hay que darle a partir de ahora. Totalmente. Hilton, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros esta mañana en Canal 5 Días. Gracias a ustedes y suerte, ¿eh? Nos vemos. Muchas gracias. Hilton Yerdina, miembro del Consejo de la SOBAN, gerente general también del Banco Familiar, conversando con nosotros hoy aquí en el programa en Monitor Económico. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más del programa. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. Entendiendo que no podemos seguir reproduciendo lo mismo. Y en ese no reproducir lo mismo es establecer en el municipio un nuevo modelo de gestión que permita verdaderamente romper con las cúpulas. Y cuando yo digo romper con las cúpulas, hablo de colorados y liberales. Nosotros tenemos ahora mismo, como de los 12 concejales, como 8 que están pidiendo el famoso recutú. De esos 8, prácticamente todos fueron cómplices y corruptos con ambos intendentes que salieron, ¿verdad? Porque solamente las mujeres que estamos en política sabemos la violencia que estamos viviendo. Sí. O sea, no solo violencia física o verbal, sino también que te dejen de lado. Primero aclarar que la cuota sigue estando en el Código Electoral, eso no se tocó, eso no se modificó, no hay una reforma en la cuota. En razón de 5 lugares debe haber como mínimo una mujer, eso no varía. Los movimientos o partidos políticos o agrupaciones políticas que no lo hayan hecho no pueden inscribir sus listas de candidaturas para la Junta Municipal para esta general. Casa con fibra óptica personal, ahora con mega velocidades de 1000 megas. Fibra óptica para pesos pesados. Mayor velocidad de subida y de bajada. Planes desde 100.000 guaraníes. Te duplicamos los megas de tus planes en combo. Y por ser cliente, también te duplicamos la velocidad. Empezá a disfrutarlo. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. La única con velocidades hasta 1000 megas. Vamos a nuestro monitor global con un dato muy interesante que nos hace un comparativo de cómo están los impuestos por servicios digitales. Tenemos impuestos a los servicios digitales en la región, cuánto están pagando en la región y cuánto se está pagando en Paraguay. Vamos a mirar el comparativo. Por ejemplo, acá impuestos sobre los servicios digitales. Vamos a ver algunos países de la región. Por ejemplo, Brasil está cobrando 1 a 5%,
Otro país de la región, Chile, 10%. Después podemos ver México, 1.5%. Y Paraguay, ya tenemos 4.5%, ¿verdad? Algunos países que están cobrando tasas altas, bueno, Chile es la que más alta, India, Hungría 7.5%, España 3%, Canadá 3%. Va a tener alguna referencia de algunos países a nivel mundial, ¿verdad? Pero en el caso de Paraguay, entonces tenemos acá marcado en rojo 4,5%, cuando que Chile, por ejemplo, está cobrando 10 y Brasil de 1 a 5. O sea, estamos dentro más o menos del rango de lo que se está cobrando en la región por impuesto a los servicios digitales. Pero a estos impuestos hay que sumarle el IVA. Y acá vamos a ver en el otro lado del cuadro, tenemos adaptación del IVA. Argentina, por ejemplo, impone una tasa del 21%. Otro país de la región, Bolivia 13%, Chile 19%, Colombia 19%, Ecuador 12%. Estados Unidos dice lo que determina cada estado. Después otro país de la región, bueno, México 16%, Paraguay 10%, nuestra tasa del IVA del 10%, y Perú 18%. O sea, Paraguay tiene una tasa de 10 más 4,5% que es impuesto entonces a los servicios digitales. Y este es un comparativo. Uruguay 22%. O sea, si nos comparamos en el IVA, por lo menos para este tipo de servicio, respecto a Uruguay y a Argentina estamos bastante lejos, estamos a la mitad y un poco dentro de lo que normalmente están cobrando los países de la región. Este dato muy interesante que dio a conocer también la CEPAL y que nos permite mostrar de qué manera está la presión tributaria también en ese tipo de servicios en nuestro país. Vamos a mirar el resultado final de nuestro sondeo que hacemos a través de redes sociales, a ver qué nos respondió la gente. Hoy le hicimos la siguiente pregunta a través del Twitter. Vamos a ver, al demandar un crédito del sector financiero, su experiencia en el proceso fue ágil y con buena tasa, nos dijo el 25%, muy burocrático, nos dice el 30%, y lento pero con una alta tasa, nos dice el 44% de los participantes en la mañana de hoy a través de las redes sociales. Gracias a toda la gente entonces que ha participado el día de hoy de nuestro sondeo a través del Twitter. Con esta información nos vamos despidiendo sin antes dejar de recordarles que podés hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia. El Working te invita a que vivas una experiencia conocida como Coworking Café. Siempre siguiendo todas las medidas sanitarias, desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas está abierto este espacio que permite que puedas venir a trabajar de una forma cómoda y realmente muy agradable. Esto está ubicado en el acceso principal de las torres del Paseo de la Galería. Puedes reservar tu espacio a través del 0985-188-188. Y este es un coworking café para conectar, para crear, para colaborar con un entorno con tecnología realmente nunca visto en nuestro país. También te recordamos que se llegan los premios Conecta. Necesitas impulsar tu emprendimiento. Llegaron los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta el 5 de septiembre para poder postular a tu empresa. Postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan a través de Tigo Business. Y por último, te recuerdo también que si estás pensando en construir o ampliar tu casa, tenés esta oportunidad de acceder a materiales de primera calidad y a un muy buen precio. Esa es la empresa número 1 de ventas de materiales de construcción. Sabe que tu dedicación y esfuerzo son los materiales de los que vos estás hecho, y por eso, para ayudarte en tus proyectos, te trae una promo muy interesante. Todos los lunes en Concasa encontrás un 10% de descuento en alquiler de contenedores para residuos y escombros. Alquila con nosotros al 0974-914-255. Concasa tiene todo para su construcción. Y con estas recomendaciones nos vamos despidiendo de ustedes, deseando que tengan un buen resto del día. De nuestra parte es todo, será hasta mañana.